Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de matemáticas discretas. Vamos a comenzar a examinar los módulos correspondientes al capítulo número 5. El capítulo número 5 trata la temática de bases numéricas. Vamos a ver cuáles serían esos módulos y de qué trataría el capítulo. El capítulo 5, como se puede ver en la presentación, trata la temática de sistemas numéricos, un contenido breve. Los módulos que se van a ver. El módulo 28 trata de bases numéricas, es como una especie de definición de lo que es una base numérica. En el módulo 29 veremos cómo se suma y se multiplican números en cualquier base. Nosotros normalmente estamos enseñados a multiplicar y sumar números en base 10, en la base decimal. Aquí vamos a ver en este módulo cómo se suman y multiplican números en cualquier base. El módulo 30 vamos a ver un método que se llama multiplicación por la base. Con esto se busca transformar números escritos en una base en otra base. En el módulo 31 se va a ver también lo que se llama sistemas numéricos complementarios. Este es un método que se utiliza mucho en computación para simplificar las operaciones, en particular la operación resta. Se va a utilizar un algoritmo en la cual la resta se reemplaza por una suma. Y en el capítulo número 32, terminamos con lo que es sistemas numéricos complementarios, hablando de aritmética complemento a una base. Vamos entonces a ver una pequeña presentación del capítulo. Vamos a ver. Prácticamente cualquier estudiante de básica y de secundaria sabe que 2653, esto se lee el número 2653 y puede comprender su significado. Pero, ¿qué significa lo anterior? Nosotros estamos acostumbrados a escribir los números de la manera siguiente. El último dígito denota el número de las unidades del número dado. El siguiente, el número de las decenas, y así sucesivamente. Es decir, si fueran 3 dígitos, el tercero sería el número de las centenas, el cuarto, si fueran 4 dígitos, el cuarto sería de las unidades de 1000, y así sucesivamente. El objeto de este capítulo es aprender a escribir cualquier número, no solamente en la llamada base 10, que es en la que nosotros normalmente escribimos, sino en cualquier base. Este concepto de base lo definiremos más adelante. Comencemos entonces con el módulo 28, que principia a tratar el concepto de base numérica. Vamos a ver qué contenidos tiene el módulo número 28. El módulo número 28 tiene los siguientes contenidos. Como les decía antes, bases numéricas. Vamos a ver los objetivos que persigue este módulo número 28. Primero, definir el concepto de base numérica. Segundo, trabajar en diferentes bases. Tercero, estudiar la representación de números en cualquier base. Las preguntas básicas que debe ser capaz de responder un estudiante al terminar de ver este módulo serían las siguientes. ¿Qué es una base numérica? ¿Cómo se representa un número en una base mayor que 10? ¿Qué son números binarios? Hay que aclarar que en este primer módulo nos limitaremos a representar números enteros positivos en diferentes bases. Ya en los módulos siguientes ya seremos capaz de representar en cualquier base no solamente números enteros, sino en general números reales. Y unos módulos más adelante poder representar en cualquier base números negativos, en particular cuando hablamos de la aritmética complementaria. Vamos a ver entonces el mapa conceptual de este módulo. Comenzamos a hablar de bases numéricas que se utilizan ¿para qué? Para representar números. Dentro de esas bases numéricas las más utilizadas son la base 10, que es la que nosotros conocemos, y la base 2, que es llamada la base binaria. Y por eso es que esto da lugar a los números binarios. Lo importante de esta base es que es la base que se utiliza en computación, lo que utilizan los computadores, como se trabaja en computación, por decirlo de una manera que entendible para la mayoría de las personas. Y la base 10, que da lugar al conocido sistema decimal. Comencemos entonces con una pequeña introducción a este módulo.
En este módulo, como se dijo antes, se define el concepto de base numérica y se practica la escritura de números en cualquier base. Se hace hincapié en la base 2 o base binaria, porque ahora junto con la base decimal son de las bases más importantes. El concepto de importancia de bases numéricas ha variado mucho con el desarrollo de la humanidad. Los primeros que utilizaron sistema posicional fueron los babilonios y ellos utilizaban la base 16. Ahora lo más importante es la base binaria y la conocida base decimal. Bueno, comencemos. Nosotros estamos acostumbrados a escribir los números de la siguiente manera. Eso lo habíamos dicho antes, pero es bueno volver a repetirlo. El último dígito denota el número de las unidades del número dado, el siguiente el número de decenas y el siguiente el número de centenas, y así sucesivamente. Hay que notar, para evitar ambigüedades, que, por ejemplo, en el número 2653 lo leemos 2653. 3 es el número de unidades que quedan después de agrupar las demás unidades en decenas, centenas, etc. Esta forma de escribir los números es llamada sistema de numeración en base 10. Por tanto, para escribir 2653, nosotros estamos pensando en 2 por 1000, más 6 por 100, más 5 por 10, más 3 por 1. O de una manera más compacta, como se verá en el presentador visual, de la forma siguiente. Miremos, 2653. De una manera más compacta, lo vamos a escribir como 2 por 10 a la 3. Más 6 por 10 a la 2, más 5 por 10 a la 1, más 3. Es claro acá que esta base 10 va a jugar un papel muy importante en esta expresión que se llama base 10 en la escritura de estos números. Pongamos otro ejemplo, 875. Lo vamos a poder escribir como 8 por 10 a la 2, más 7 por 10 a la 1, más 5. Aquí otra vez el número 10 va jugando un papel muy importante. Nos damos cuenta que estos coeficientes en general van a ser los conocidos dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí estamos escribiendo en base 10, pero podía ser otra la base. Podía ser otra la base. Sigamos en la presentación. Podía ser otra la base. Se puede ver fácilmente, como dijimos ahora, que el número 10 desempeña un papel especial en esta representación. Cualquier número puede ser escrito en términos de potencias diferentes de 10, con coeficientes tomando valores de 0 hasta 9. Este sistema es llamado decimal. Para la escritura de cualquier número, tal como vimos en el presentador visual, se usan 10 símbolos especiales, que son los números, los dígitos que van de 0 hasta el 9, y ellos denotan los números del 0 al 9. El siguiente número, que es 10, es escrito con 2 dígitos, 1, 0, y significa una decena y 0 unidades. En este sistema decimal se acostumbra a decir que la base es 10 o que el sistema es en base 10. Ahora, ¿qué ocurre si utilizamos otro número como base? Digamos 6. En el presentador visual vamos a mostrar que en general podemos hacer uso de este hecho, que un número, cualquier número, en base n, con n entero mayor que 1, va a tener la siguiente representación.
y vamos a escribir la expresión general. A sub k, n a la k, más a sub k menos 1, n a la k menos 1, más a sub 2, n al cuadrado, más a sub 1, n1, más a sub 0. Aquí hay que aclarar que los a sub k van a ser números enteros mayores o iguales que 0 y menores o iguales que n menos 1. Es decir, estos coeficientes nunca podrán tomar valores igual a la base. Así, por ejemplo, miremos este numerito. 100 en base 10. Aquí voy a denotar la base. Normalmente en el lenguaje, en la vida diaria, uno no escribe el subíndice que significa la base. Aquí nos vamos a enseñar a escribir la base para saber en qué base estamos trabajando. 100 en base 10, o sea, en notación decimal, yo lo voy a poder escribir así, como 1 por 2 a la 6, más 1 por 2 a la 5, más 0 por 2 a la 4, más 0 por 2 a la 3, más 1 por 2 a la 2, más 0, voy a escribir aquí abajo, más 0 por 2 a la 1, más 0 por 2 a la 0, que es 1. Si nos fijamos aquí, este 100 en base 10 lo escribimos en términos de la base 2. Lo escribimos en términos de la base 2. Entonces ya la base no es 10, sino que es la base 2. En esta base 2 utilizaremos los dígitos que van desde el 0 hasta el 1. O sea que 100 en base 10 va a equivaler a escribir este numerito, 1, que corresponde a esta expresión acá, 1, 0, 0, 1, 0 y 0. Y diremos que esto equivale al 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 en base 2. Si nos fijamos acá en esta expresión que teníamos ahora y hacemos estas cuentas acá, 2 a la 6 no es más que 64. 2 a la 5 es 32. 0 por 2 a la 4 pues es 0. 0 por 2 a la 3 pues es 0. 2 a la 2 es 4. 0 por 2 a la 1 es 0 y 0 por 2 a la 0 es 0. Si hacemos aquí la suma en base 10, esto nos daría 4 y 2, 6 y 4, 10, 6 y 3, 9 y 1, 10. Entonces decimos que 100 en base 10 equivale a este número, que lo leería 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 en base 2. Muchas veces, por abuso del lenguaje, uno dirá que este es el número 1.100.000, 1.100.100. Evidentemente uno está haciendo abuso del lenguaje, porque cuando uno habla de esa forma se está refiriendo a base 10, pero estaremos de acuerdo con a qué base nos estamos refiriendo. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, mi mamá tiene 5 años. Yo, que soy el hijo de ella, tengo 5 años. La solución a esta aparente paradoja es que mi mamá tiene 5 años en base 16. Muchas veces por abuso del lenguaje diremos 55 en base 16, mientras que yo tengo 55 años pero en base 10. Veamos a qué correspondría en base 10 la edad de mi mamá. En base 10 la edad de mi mamá. La edad de mi mamá en base 10, pues tocaría reducir este número que está en base 16 a base 10 mediante la expansión polinomial. Esto sería 5 por 16 a la 1, más 5 por 16 a la 0.
Este número es 5 por 16. Si pasáramos a base 10, es 5 por 6, 30. Esto daría 80 en base 10. Más 5. Esto daría 85 años en base 10. O sea que si yo tengo 55 años en base 10 y mi mamá tiene 55 años en base 16, estamos claros que cuando digo 55 en base 16 estoy haciendo un abuso del lenguaje, porque cuando digo 55 ya estoy haciendo referencia a la base decimal. Bueno, entonces la verdadera edad de mi mamá en la conocida base decimal 10 es 85 años. Bueno, esto como se pueden dar cuenta, va a servir para que las personas que les gusta ocultar la edad no tengan jamás que volver a ocultarla. Basta que cambien de base y cuenten la edad en una base más alta. Vamos a ver entonces, a seguir con esta presentación y haremos unos ejemplos. Ahora, ¿qué ocurre si utilizamos otro número como base? Digamos 6. En el presentador visual utilizamos la base 2. Veamos a ver qué dice la presentación acá. Si es en base 6, se necesitarán 6 símbolos como dígitos, tomando los 6 símbolos familiares 0, 1, 2, 3, 4, 5, los cuales denotan los números de 0 a 5. El número 6 se escribirá 1, 0, significa un 6 y 0 unidades. Procediendo en forma similar, se puede representar cualquier número natural como la suma de diferencias potencias de 6, con coeficientes de 0 al 5. Bueno, similarmente, tomando un número natural n mayor que 1, podemos construir un sistema numérico en base n, en el cual los dígitos de cualquier número estén conectados con esta representación como una suma de potencias de n. Para evitar ambigüedades, se escribirá la base del sistema en subíndice, en notación decimal, a la derecha del numeral. Veamos unos ejemplos en el presentador. Vamos a escribir el número 100 en base 10 en diferentes bases. Comencemos entonces con la conocida. Comencemos con la conocida. Con la base, ya lo escribimos en base 2, escribámoslo en base 3. Esto sería 1 por 3 a la 4 más 0 por 3 a la 3 más 2 por 3 a la 2 más 0 por 3 a la 1 más 1 por 3 a la 0. Fijémonos acá que este número lo escribimos ya no en potencias de 10, sino en potencias de 3. Fijémonos que 3 a la 4 es 81. 3 a la 2 es 9, por 2, 18. Y 1 por 3 a la 0 es 1. Esto da 100. O sea que este numerito, escrito en base 3, sería esto, sería 1. 0, 2, 0 y 1. En base 3. Vamos a escribir este numerito en base 4. El número 100 en base 4. Lo tengo que escribir en términos de potencias de 4. Entonces sería 1 por 4 al cubo más 2 por 4 al cuadrado más 1 por 4 a la 1 más 0 por 4 a la 0. Si hacemos la cuenta acá, 4 al cubo es 64. 4 al cuadrado es 16 por 2, 32. 1 por 4 da 4. Esto da 100. O sea que según esto, este numerito sería 1, 2, 1 y 0 en base 4. Hay que notar que estos dígitos van desde 0 hasta un entero, una unidad menor que la base. Escribámoslo en base 5. El número 100 en base 10 escribámoslo en base 5. En base 5 sería la siguiente, 4 ya por 5 al cuadrado más 0 por 5 a la 1
más 0 por 5 a la 0. Fíjense que 5 por 5, 25 por 4, 100. O sea que este numerito sería 4, 0 y 0 en base 5. Escribámoslo también en base 6. 100 en base 10. Escribámoslo en base 6. Este numerito sería 2 por 6 al cuadrado. Más 4 por 6 a la 1. Más 4 por 6 a la 0. Pueden chequear que entonces esto en base 6 sería 2. 4 en base 6. Veamos unos últimos dos ejemplos de escritura de este número en diferentes bases. Escribamos, por ejemplo, este número en base 7. En base 7 esto sería 2 por 7 al cuadrado más 0 por 7 a la 1 más 2 por 7 a la 0. Esto entonces daría por resultado 2. 0, 2 en base 7. Y escribámoslo en base 8. En base 8, el 100 en base 10 sería 1 por 8 al cuadrado, más 4 por 8 a la 1, más 4 por 8 a la 0. Esto entonces sería 1, 4, 4 en base 8. Por abuso del lenguaje una vez diría 144 en base 8. Estemos claros que estamos por abuso del lenguaje. Bueno, vimos cómo un número en base 10 se pudo escribir en términos de otras bases. En próximos módulos veremos un método preciso, tanto para pasar de base 10 a otras bases, como para pasar de otras bases a base 10. Unos métodos que no sean como tan empíricos y tan a pulso como el método que seguimos en este módulo. Eso lo veremos en módulos posteriores. Muchas gracias.